Un cordial saludo ante todo. En esta oportunidad daré a conocer un análisis crítico sobre un artículo que titula La regulación del tamaño de la antena de captación de luz del fotosistema 2 representa un mecanismo universal de mayor aclimatación de la planta a las condiciones de estrés, el cual se desarrolla en el curso de Fisiología Vegetal a cargo del docente Germán Eber Correa Núñez, a cargo de la estudiante Medelik Miranda Guzmán, de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la Facultad de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. El presente artículo fue desarrollado en el Instituto de Problemas Biológicos Básicos de la región de Moscú, en Rusia. Introducción. Las condiciones de estrés abiótico y biótico influyen en muchos parámetros fisiológicos de las plantas, especialmente en la capacidad fotosintética, el crecimiento y la productividad de las plantas. El estrés por sequía es uno de los principales factores que conducen a enormes cambios metabólicos en las células vegetales y, si se prolonga, limita negativamente la productividad de las plantas como resultado del cierre de los estomas y, por lo tanto, disminuye la ingesta de CO2. Las plantas han desarrollado un complejo de vías de aclimatación bioquímicas y fisiológicas asociadas con la tolerancia al estrés hídrico mediante la inducción de redes de transducción de señales que incluyen hormonas como el ácido abscísico, iones y factores de transcripción que participan en la regulación de las respuestas de los estomas. Especies tolerantes al estrés por sequía. Ejemplo, el cultivar leguminosas contiene un nivel elevado de trealosa, prolina y ácido gamma aminobutírico, metabolitos que están implicados en la tolerancia al estrés por sequía. Materiales y métodos. Material vegetal. Los experimentos se realizaron con Arabidopsis thaliana. Se plantaron plántulas de 3 semanas en macetas, una por maceta, que contenían una mezcla de suelo disponible comercialmente, y se cultivaron en una cámara de cultivo a una temperatura de 19 grados centígrados hasta las 6 semanas de edad, y luego expuesto a las condiciones de estrés durante 14 días. Aplicamos un periodo de días cortos y una intensidad de luz bastante baja por el cultivo de estas plantas. La medición de la fluorescencia de clorofila. Se midió la fluorescencia transitoria de la clorofila de Office, un aplicativo de análisis para el cálculo de parámetros en las hojas usando un fluorómetro. Las hojas se iluminaron con un destello de 1 segundo de luz roja y se registró el transitorio Office. Antes de las mediciones, las plantas se adaptaron a las condiciones de oscuridad durante horas. El nivel relativo de la reducción de la concentración de plastoquinona de las hojas bajo la iluminación se midió utilizando un fluorómetro. Aislamiento de tilacoides. Las tilacoides se aislaron de las hojas. La separación de proteínas se realizó mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes en gel de poliacrilamida al 16% en miniprotea. Se diluyeron muestras de membranas de tilacoides en un tampón de carga, un pH 6,8 que contenía cloruro de hidrógeno, CDS, dodecilsulfato sódico al 2%, sacarosa al 10%, azul de bromofenol al 0,05% y DTT al 5%. Se calentaron a 95 grados centígrados durante 5 minutos y después se enfrió en hielo y se centrifugó durante 15 minutos. PCR cuantitativa de transcripción inversa. Se extrajo el ARN total de hojas congeladas de Arabidopsis utilizando un mini kit de ARN y se trató con DNase para eliminar cualquier contaminación del ADN genómico. La síntesis de ADN complementaria se realizó utilizando el kit de transcripción inversa. Determinación del contenido de almidón. El contenido de almidón se analizó midiendo la absorbancia a 620 nanómetros extractos acuosos de hojas suplementadas con KL después de un lavado completo de los pigmentos. Medidas anteriores, las hojas se mantuvieron en un papel de filtro húmedo durante 1 hora para normalizar la turgencia de las hojas en todas las condiciones. Determinación del contenido de clorofilas y carotenoides. El contenido de carotenoides y clorofilas se determinó en extractos de etanol al 96%. Determinación del contenido de peróxido de hidrógeno. La medición del contenido de peróxido de hidrógeno se basó en la reacción de peroxidación de luminol. Las hojas se congelaron en nitrógeno líquido, se transfirieron a 0,4 ml de ácido tricloroacético y se homogeneizaron. Se extrajo peróxido de hidrógeno con 13 ml de tampón fosfato
Cada muestra se incubó durante 1 hora con carbón activado para eliminar todos los pigmentos. La mezcla resultante se centrifugó durante 20 minutos y se recogió el sobrenadante y se ajustó el pH a 8,5 con hidróxido de potasio. Se introdujo una mezcla de luminol y peroxidasa en 50 ml de extracto obtenido con un dosificador automático y se registró la quimioluminiscencia con un luminómetro. Análisis estadístico. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando Origin Pro. Los resultados de la figura 1, el cual se presentan como gráficos de caja, donde las cajas son un rango de valores que presentan el 50% de todas las mediciones, entre 25 y 75% de cuartiles. El valor medio se indica con un punto dentro del cuadro y la línea horizontal dentro de la caja es la mediana. Y también la figura 1 nos indica los efectos de la sequía y la salinidad sobre los parámetros fotosintéticos de las plantas de arabidosis. Las cajas blancas son plantas de control, las cajas grises son plantas en condiciones de sequía y las cajas eclosionadas son plantas en condiciones de salinidad. Resultados. Para detectar el inicio de la aclimatación de las plantas, la sequía y la salinidad, medimos las curvas de inducción de fluorescencia rápida y la clorofila. En las hojas también conocida como heat text. A partir de las curvas obtenidas se calcularon los parámetros que caracterizan el funcionamiento del aparato fotosintético de las plantas. No se produjeron cambios negativos en el rendimiento cuántico máximo del fotosistema 2. En nuestras condiciones estudiadas durante todo el periodo de nuestro experimento, 10 días a promedio para sequía y 14 días en promedio para salinidad, lo que indica una ausencia de daño en fotosistema 2. Centro de reacción, lo que nos indica la figura 1A, que 5 a 7 y 10 a 14 días después de la introducción, factores de estrés, se detectaron cambios en los factores de SM. La figura 2, el cual nos muestra la figura 2A, la inmunotransferencias típicas de polipéptidos después de la electroforesis desnaturalizante de telacoides aislados de la planta de control, plantas en condiciones de sequía y plantas en condiciones de salinidad. Los telacoides se aislaron de 10 a 14 días después de una introducción de factores de estrés y se cargaron muestras en 2 concentraciones de clorofilas en geles. Y la figura 2B nos indica la integral relativa de la densidad óptica de las bandas correspondientes a los polipéptidos. La densidad óptica de las bandas en condiciones de control se tomó como 100% y los valores son medios. Son medios de 3 experimentos independientes, cada uno hecho por 2 repeticiones, se indican diferentes significativos. Contenido de almidón y carotenoides en hojas. En telacoides de plantas de arabidosis en condiciones de sequía y salinidad en condiciones de control. Las hojas se tomaron de 10 a 14 días después de la introducción de los factores de estrés y los valores son la media de 3 experimentos independientes de cada uno hecho por 3 repeticiones. La figura 3 nos muestra que los efectos de las condiciones de sequía y salinidad sobre los niveles de expresión de los genes, marcadores de estrés en hojas, el gen AT1G29325 que se induce en condiciones de sequía y el gen AT1G52890 que se induce tanto en condiciones de sequía como en salinidad. 100% es el nivel de la expresión génica de las plantas de control. Las hojas se tomaron de 10 a 14 días después de la introducción de los factores de estrés y las columnas grises nos muestran que son plantas en condiciones de sequía y las cajas high son plantas en condiciones de salinidad. Y el gen AT1G52890 es un gen dependiente del ácido físico y codifica un factor de transcripción NAX. Y el gen AT1G29395 es un gen dependiente de ácido físico y codifica la proteína COR 414-TM. Unida a la membrana y los datos se normalizaron para la expresión del gen en la actina. En la figura 4 nos muestra el contenido de peroxihidrógeno, en donde las hojas bajo condiciones de control de sequía y salida, y las columnas blancas son plantas de control,
Y las columnas grises son plantas en condiciones de sequía y las columnas rayadas son plantas en condiciones de salinidad. Antes de la introducción de los factores de estrés y 10 a 14 días después de la introducción de los factores de estrés. Los valores son medias de 3 experimentos independientes, cada uno realizado por 4 repeticiones. Discusión. Las condiciones de sequía y salinidad tienen efectos perjudiciales sobre la vitalidad fisiológica de las plantas, especialmente si esas condiciones se prolongan. El objetivo principal del presente trabajo fue seguir los cambios de aclimatación que reflejan un ajuste real del aparato fotosintético a estos factores de estrés, más que las condiciones de estrés incluyen alteración del equilibrio entre el transporte de electrones fotosintéticos y de transporte de electrones fotosintéticos hacia un estado reducido. Y el punto 3 nos da la acumulación del peróxido de hidrógeno, la inducción de las vías de señalización relacionadas y la reorganización de fotosistemas. Conclusiones. Muchos mecanismos de aclimatación se activaron en condiciones de estrés en las plantas. Estos contribuyeron a la protección de las plantas contra la inhibición de fotosíntesis. En este trabajo se demostró que uno de los mecanismos en condiciones de sequía y salinidad es la disminución del tamaño de la antena captadora de luz del fotosistema 2, que es el resultado de una regulación a la baja de los niveles de expresión de los genes que codifican las proteínas de antena captadora de luz del fotosistema 2, seguida de una disminución en el contenido de estas proteínas. Las condiciones de estrés leve fueron más favorables para detectar los reordenamientos observados. Notamos que la disminución en el tamaño de la antena del fotosistema 2 se conocía anteriormente como uno de los mecanismos de aclimatación de las plantas a condiciones de luz excesiva. Muchas gracias.